Este próximo viernes una publicación literaria realmente interesante que nos habla de la belleza de la poesía andalusí. La belleza de la poesía andalusí es una publicación que recoge no solamente la obra de autores de la época andalusí, algunos de ellos residentes en su tiempo aquí en la provincia de Almería, un compendio de varios poetas andalusíes que al mismo tiempo acompañan de elementos de caligrafía cúfica, una de las caligrafías de tipo árabe más antiguas. Y vamos a hablar con el autor de esta recopilación de poemas de la época andalusí, con Paco Fernández, para que nos cuente todos los detalles de este libro, de este poemario, y al mismo tiempo también nos hable un poquito de qué es y qué caracteriza a esa caligrafía cúfica, que desde el siglo IX apareció en muchos textos y también en muchos lugares, en muchos espacios, en muchos monumentos de la época árabe andalusí en España y también, como no, aquí en Radio. Recomendarles buena lectura, y en este caso vamos a participar en la presentación que el próximo día 20, el próximo viernes, va a tener lugar en la Escuela de Arte de Almería. Se trata de la publicación La belleza de la poesía andalusí. Su autor, Paco Fernández, realiza un compendio de versos de poetas andalusíes, algunos de ellos incluso nacidos o residentes en zonas de Almería, y además con caligrafía cúfica. Vamos a hablar de ello y vamos a presentarles esta publicación, como decimos, que llega este mismo fin de semana. Paco Fernández, bienvenido, muy buenos días. Hola Pepe, muchísimas gracias por vuestro interés, aquí estoy para lo que quiera. Bueno, versos, poetas andalusíes, y además en una presentación, una publicación fantástica en la que, bueno, pues vas a recoger no solamente la poesía y la literatura, sino también la caligrafía y todo lo que supone también, ¿no? La poesía andalusí, que yo creo que tiene unas raíces también muy importantes, como no, en la provincia de Almería. Pues sí, se trata de una publicación bastante bonita, a la que se han aventurado una editorial de aquí de Almería, Geray Ediciones. Uh-huh. Digo que se han aventurado porque esto no es autoedición, porque ahora lo que se suele hacer es autoeditar libros, entonces cada autor se paga los libros. Yo, pues, que me empeñé en que el libro tiene un gran aporte cultural, uh-huh, que eso, bueno, pues la verdad que está por ver, ¿no? Según lo vaya leyendo la gente. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos Geray Ediciones han confiado en este aporte cultural y bueno, pues se han aventurado, como digo, en publicarlo. Como dices, sí, son autores andalusíes, uh-huh, que quiere decir que son de una época que abarca desde el año 800 y pico hasta el 1492, que es la época en la que se suele decir, uh-huh, mal dicho, que nos invadieron los árabes. Bueno, lo de nos invadieron es una cosa que todavía está ahí pendiente de estudiar, uh-huh, pero la realidad es que los autores que yo cito aquí eran hijos y nietos de andalusíes en esa época, que habían nacido, pues como bien has dicho, muchos en Almería, muchos vivieron en Almería, uh-huh, algunos estuvo preso en la Alcazaba de Almería, como en San Rac, y bueno, y alguno también vivió parte de su vida y llegó a morir aquí en Almería, ¿no? Bueno, y has querido recuperar precisamente los versos de estos autores, pero no en la tradicional, o también en este caso en la tradicional traducción o literalidad para ser entendidos por el lector, sino que has querido también recuperar la caligrafía utilizada precisamente en esos siglos, y que es la llamada caligrafía cúfica, ¿no? Que es un estilo de caligrafía árabe de los más antiguos también. Sí, bueno, realmente la caligrafía cúfica se utilizaba en esa época, pero más bien para cuestiones arquitectónicas. Uh-huh. Quizás la más recurrente es la de las lápidas funerarias, ¿no? De las que hay algunas quedan todavía aquí en Almería, porque bueno, aquí ya se sabe, aquí cuando vimos que esas lápidas que se iban encontrando debajo de la tierra tenían un valor, pues se pusieron la gente a venderlas. Uh-huh. E incluso a venderlas en pedazos. O sea que no había ningún escrúpulo, ningún ánimo de conservación.
no es que los poemas estuvieran escritos en caligrafía cúfica. Sí. Lo que pasa es que la caligrafía cúfica, pues, es un ejercicio que se suele hacer por parte de diseñadores y calígrafos en la actualidad. Entonces, vamos, yo lo que he hecho es que he utilizado esas normas antiquísimas de trabajar, pero por otro lado he intentado añadir un ingrediente, digamos, experimental que las puede poner un poco al día, ¿no? Bueno, yo muchas veces te hablo desde el desconocimiento absoluto, ¿no? de este tipo de caligrafía, pero es cierto, yo he estado esta mañana cuando conocía que iba a charlar contigo mirando algunos, algunos diseños, algunos dibujos, ¿no? De este tipo de caligrafía, y son realmente espectaculares, y yo imagino que muy complicados en este caso de realizar, ¿no? No sé si tú eres, en este caso, también calígrafo en ese aspecto, eres capaz de escribir en ese tipo de caligrafía, o en este caso has recurrido a, no sé, a otros autores o a otros legajos que... Todo es original, o sea, no solo todo es original, sino que las formas que yo propongo también son originales y son de mi cosecha. Sí, pues es realmente espectacular. Entonces, sí que cuesta bastante trabajo, claro. Simplemente, o sea, yo tengo un objetivo, cuando acometo una caligrafía tengo un objetivo, que es que el resultado pues quede lo más geométrico y compacto posible, ¿no? Entonces, bueno, eso en ocasiones se puede hacer porque la caligrafía cúfica cuadrada lo que pretende es, dentro de un cuadrado, escribir una frase, por ejemplo, que está escrita a su vez con letras que a su vez son modulares a partir del cuadro, ¿no? Es un cuadro de muchos cuadros, todo cuadrado, perfectamente geométrico. Entonces, bueno, eso se puede, a esa solución podemos llegar en ocasiones, pero hay veces que no se llega. Entonces, pues, busco otra serie de salidas, otra serie de recursos, muchos antiguos que se han utilizado en arquitectura, que los podemos ver en la Alhambra, incluso aquí en lápidas de las que te comentaba de Almería, ¿no? Y entonces son ornamentos con los cuales balanceo yo un poco el diseño, ¿no? La verdad es que pues a la vista resulte pues atractivo, ¿no? Muy atractivo, muy atractivo. Y bueno, y volviendo un poquito a los textos, ¿cómo era esa poesía andalusí que reproduces en este libro? Pues mira, hay de todo. En realidad, bueno, el poeta andalusí, porque en esa época pues era muy difícil buscarse la vida como poeta. O sea, cuesta hoy día trabajar. Bueno, pero han sido, sin embargo, también sus textos y sus en este caso su legado ha sido muy interesante para entender también la cultura de aquel tiempo, ¿no? Por supuesto que es muy interesante. Mira, solamente te comento que gracias a un investigador que es almeriense también, que es paisano nuestro, y que es una persona a la cual se le debería de tener muy en cuenta, que es Jorge Dirola. Él ha hecho una publicación que es importantísima, que es la Enciclopedia de Al-Ándalus, que son 8, 9, 10 volúmenes enormes, de 400, 500 o 600 páginas, no sé ahora cuánto tiene, que ha recopilado pues unas 8.000 obras literarias de unos 2.500 autores literarios en el transcurso de 6-7 siglos. Imagínate que en esa época, o sea, desde el año 800 al 1400, la referencia literaria que tenemos nosotros de Europa y de lo que quedaba del Reino de Castilla, de León, es ninguna. O sea, excepto el Miocid, que fue muy posterior a todo eso y escasa referencia, la cultura, donde había una real difusión cultural, eso venía de Bagdad y luego pronto aquí en Córdoba, cuando se instauró el Emirato y luego el Califato, fue faro cultural del mundo entero. Y eso deberíamos de saberlo nosotros y deberíamos de ser orgullosos de ese pasado que hemos tenido nosotros, grandioso culturalmente hablando. Y no solo cultural, sino científico, musical, gastronómico, no sé, aquí se entendía de todo.
¿Y qué temáticas, ¿vale? por ejemplo? Y esta nueva ola de gente que habla tanto de la Reconquista, yo no sé a lo que se refiere, a cuando se quemaron todos esos libros, toda esa sabiduría que se quemó en Plaza Birrambla y en otros lugares, o cuando se cerraron los baños, o cuando se cerraron las madrasas, cuando se cerraron los maristanes, que eran hospitales, no sé. Es un debate también de que yo creo que ocuparía mucho más tiempo, sí, por supuesto que sí. Pero pero ¿qué temáticas, por ejemplo, qué argumentaciones son las que utilizan estos autores en sus textos? No sé. Bueno, pues sí, lo que quería comentar antes es que realmente el poeta en esa época era un transmisor de información, era como un periodista. Sí. Vale, y entonces él, pues, lo primero es que se vendía, digamos, al mejor postor. Entonces, el noble o rey que quería que se hablara de él, pues se contrataba a un poeta y este le escribía sus cásidas, sus poemas, para ensalzar la figura de quien le pagaba, ¿no? Fueron pocos los poetas que se dedicaron a la poesía por puro arte. Y bueno, pues los temas que yo he seleccionado pues son fragmentos o poemas completos que a mí de alguna manera me han llegado. Algunos tratan como pues, de la existencia humana, un poco de filosofía, un poco del amor, un poco también de la pérdida, lo que supuso la pérdida de Al-Ándalus, que se ha llorado en innumerables poemas también en nuestro pasado, ¿no? Sí. Y bueno, pues son temas que de un modo u otro pues me han llegado a mí, digamos, al corazón y me han inspirado para hacer una caligrafía, ¿no? Bueno, pues será el próximo día 20 en esa presentación. No sé si vas a estar acompañado por alguien en ese día. ¿Tienes preparado algo especial? ¿Cómo va a ser la presentación? Pues bueno, me acompañarán Juan José Noletti y Encarni López de Geray Ediciones y la verdad que yo, más que hablar del libro, me gustaría hablar porque, claro, esta sesión se va a celebrar en la Escuela de Arte de Almería. Entonces, hay pues especialidad de diseño gráfico, de ilustración, no sé si habrá de tipografía, bueno, pero es algo que va acorde, o sea, mi trabajo está acorde con la escuela, no en vano, pues yo, que ya tengo una edad, pues me deshice de mi biblioteca, pues yo soy mi profesión es diseño gráfico. Y entonces, pues yo he tenido para ir poniéndome al día en diseño, pues era un consumidor de libros exagerado, ¿no? Entonces, toda la biblioteca que yo he tenido acerca de diseño gráfico, pues la he donado a la misma escuela, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que es bastante interesante para los alumnos darle quizá un avance o una charla de cómo yo trabajo. Entonces, tengo preparado una charla de cuál es un poco mi método de trabajo, qué es lo que me inspira, qué es cómo lo focalizo y cómo concluyo, ¿no? Bueno, pues será, como decimos, la cita con este libro, con esta publicación, este viernes en la Escuela de Arte, donde conoceremos un poquito más la obra de estos poetas andalusíes y también, como no, conoceremos un poquito más sobre esa caligrafía cúfica que, bueno, yo, como les digo, merece realmente la pena y sobre todo que el propio autor nos pueda contar y comentar cómo la ha elaborado, porque realmente es algo muy interesante, difícil a veces de entender o de interpretar, pero yo creo que muy interesante de conocer y de aprender de ello. Pues agradecer, como no, a nuestro poeta, en este caso también, o en este caso, no sé si también escribes poesía, Paco, no sé si también era, además de... Nada, no, yo lo que puedo hacer es una rima de estas... de las tradicionales, ¿no? De las que hacemos todos, ¿no? Que provoca más bien la risa, intencionadamente. Más de la rima no salgo. Bueno, sí he compuesto alguna letra para música, ¿no? Cuando teníamos nuestro grupo Rodipé, sí que componía. Bueno, pues también es poesía, Paco. Pero al fin y al cabo sirves también como transmisor, como no, de la poesía andalusí en este libro, La belleza de la poesía andalusí, que se presenta esta semana en Almería. Pues Paco Fernández, muchísimas gracias, enhorabuena y espero y deseo que disfrutéis mucho de esta publicación y que conozcamos un poquito más sobre ese periodo tan importante para la cultura de nuestra tierra, de Almería. No en vano, muchos de esos poetas vivieron, nacieron y murieron muchos incluso aquí en tierra almeriense. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Eso es.
Muchísimas gracias a ti, Pepe. Un saludo. Muchísimas gracias a todos los oyentes y espero veros a todos allí, ¿vale? Ahí estaremos. Gracias, un saludo.